Quisiera invitarles a leer en esta oportunidad en Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Dice el versículo 32. Marcos 14:32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. Y les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: Dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Ahí la lectura de la palabra del Señor. Estamos en los momentos que la Biblia muestra que el Señor sufrió en su mente, en su corazón, en su espíritu, porque Él sabía lo que le había de acontecer. No era una sorpresa nada de lo que venía, nada de lo que estaba por acontecer. Le sorprendió o fue algo que Él no se esperaba. Tenemos que entender que nuestro Señor Jesucristo sabía todo lo que había en el corazón de los hombres, sabía todo lo que le había de acontecer. Hay un pasaje que dice que el Señor puso su rostro firme como un pedernal, como una piedra sólida, firme, estable, inamovible. O sea, la decisión de subir a Jerusalén, la decisión de ir a la cruz del Calvario a morir por los pecadores, era una decisión tomada, era una decisión que él en su corazón ya había tomado, y esto concuerda plenamente con la voluntad del Padre. Pero aquí vemos que por lo menos tres veces el Señor va a orar y vuelve, y en la tercera vez ya le dice a sus discípulos, vino la tercera vez y le dijo: dormid ya. El Señor iba, les estaba pidiendo a sus discípulos que lo acompañaran en este momento, y los discípulos dormían. Sus ojos estaban cargados de sueño, y el Señor estaba en un momento, como dice el versículo 33, comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Por qué el Señor pasa por estos momentos de tristeza y de angustia? ¿Acaso hemos visto en otro momento de su ministerio aquí en la tierra que el Señor se haya dicho esto? El Señor vio muchas cosas cuando anduvo en su ministerio. Cuando su amigo Lázaro había partido, había muerto, el Señor dice que dormía, vamos a despertarlo. Lázaro dice que estando frente a la tumba Jesús lloró, y los que estaban alrededor dicen: mirad,
cuánto le amaba. El Señor en la tierra tuvo sensaciones humanas, porque el apóstol Pablo nos explica que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. En unos días más se recuerda en todo el mundo el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. De ninguna otra persona en la historia de la humanidad se recuerda el nacimiento. Es una fecha importante que divide la historia de la humanidad en un antes y un después del nacimiento del Señor. No vamos a encontrar esto de ningún otro personaje porque Él es Dios hecho hombre. Indiscutiblemente grande es este misterio. Y como hombre tuvo sensaciones humanas, como hombre se entristeció, como hombre lloró. En el libro de Juan vemos también que él tuvo sed. En otro pasaje también le pide a sus discípulos que le den de comer. Entonces vemos cómo el Señor fue Dios hecho hombre y tuvo sensaciones y tuvo esta tristeza y tuvo esta angustia. Estaba afligido, angustiado, según el profeta Isaías, mas no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y aquí vemos momentos antes de que todo esto aconteciera, y él pone su rostro firme para subir a Jerusalén con una misión, con una tarea, pero antes de eso le vemos en Getsemaní. El momento de Getsemaní, el episodio de Getsemaní, nos muestra a nuestro Señor Jesucristo entristecido, y dice allí el versículo 33, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Algunos piensan erróneamente que lo que el Señor le tenía miedo era a sufrimientos físicos. Dice, no, es que él sabía que le iban a coronar de espinas, a pegar latigazos, a clavar sus manos, sus pies. Obviamente que eso era doloroso. Se dice que las manos, los músculos y los huesitos que pasan por las manos es la parte más dolorosa del cuerpo humano cuando se hiere. Pero ¿sabe qué, amigo, amiga? Él no estaba orando por eso. Tenemos que pensar todos los primeros cristianos que sufrieron y fueron martirizados, tomando el ejemplo de nuestro Señor. ¿Acaso el Señor iba a tener miedo a eso? El siglo primero fue donde murieron muchas personas martirizadas por su fe. ¿Acaso nuestro Señor y Salvador no iba a dar el ejemplo en ese sentido? Como ser humano, obviamente él sabía lo que le iba a pasar, pero lo que le entristecía, lo que le angustiaba era otra cosa. Y ese es el centro del Evangelio. Lo que iba a pasar en la cruz, más que lo que algunos hombres tratan de enfocar en el sufrimiento físico, y se han hecho películas respecto al sufrimiento físico, y hay gente que sale de los cines llorando, pobre, dice, pobre del Señor Jesús, cómo sufrió sufrimiento físico. Pero el Señor sabía lo que se aproximaba, y lo dice Pedro, que en su cuerpo, sobre el madero, llevó nuestros pecados. Así dice el pasaje. En su cuerpo, sobre el madero, llevó nuestros pecados. Y él sabía eso. Como cordero fue llevado al matadero. El judío entendía lo que le pasaba a un cordero en el matadero y cómo se entregaba después en holocausto, todo quemado, en olor agradable al Señor.
En su cuerpo sobre el madero llevó nuestros pecados. Nuestro Señor está orando, está entristeciéndose, está angustiado, porque dice él, mi alma está muy triste. Versículo 34. Y oró a Dios que si fuese posible pasase de él aquella hora. Todas las cosas son posibles para ti, Padre. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Esa copa se está refiriendo acaso que el Señor le tenía miedo a la corona de espinas, que tenía miedo a los latigazos romanos, a los clavos en la cruz. Y vuelvo a repetir, todo eso es muy doloroso. Los romanos habían perfeccionado el arte de la crucifixión para infligir el mayor dolor posible a la persona, de tal forma que los que se rebelaran contra el imperio romano lo pensaran 2 o 3 veces porque sabían que iba a ser crucificado y era muy doloroso. Pero nuestro Señor sabía lo que se aproximaba, que apartara a Dios esta copa. Y en el Apocalipsis, cuando se nos habla de las copas, se habla de la ira de Dios. Y Pedro nos dice en su carta que el Señor en su cuerpo sobre el madero llevó nuestros pecados. Y yo me quiero enfocar allí y quiero llevarte a pensar en eso. Cuando el Señor ora, que pase esta hora, se está refiriendo a eso. Está enfocando sus pensamientos en eso. Un hombre que nunca hizo mal a nadie, que nunca hubo pecado en su boca, que cuando le maldecía no respondía con maldición, que sus enemigos no tenían nada que decir de él, era una persona intachable, sin pecado, que hacía el bien a los demás. Estaba enfrentando a esta hora. ¿Y cuál era esta hora? En que él, en la cruz del Calvario, en su cuerpo sobre el madero, iba a llevar nuestros pecados, nuestros pecados. Podemos pensar en nuestra vida, en mi vida. Imagínate todos los pecados que hay en mi vida, todas las transgresiones, las desobediencias en mi vida y a lo largo de todos los años. Imagínate, yo estoy pensando en mi vida, pero el Señor llevó en su cuerpo sobre el madero el pecado de todos nosotros, de todos los que creen en el Señor. Imagínate todas esas vidas pecaminosas, todos esos pecados, todas esas desobediencias, todas esas iniquidades, tomándolas y poniéndolas de su cuerpo sobre el madero a una víctima inocente que nunca hizo daño a nadie, una persona que nunca hizo el mal a otro, que era una persona santa, sin pecado. Y en ese momento de la cruz, él iba a tener que cargar en su cuerpo sobre el madero nuestros pecados. Nuestro Señor, con una comunión íntima con Dios. Y ahí entonces entendemos las palabras del Señor en la cruz del Calvario, cuando Él expresa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe, amigo, amiga? El Señor estaba llevando pecados que no eran de Él. Estaba sufriendo el castigo. Si nosotros, los creyentes en Cristo, tenemos paz en nuestra vida, es porque Él llevó nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso lo dice Isaías, capítulo 53.
¿Te das cuenta por qué lo que estaba orando el Señor? Iba a pagar una deuda que él no debía. Iba a ser castigado por pecados que él nunca había cometido. El Señor Jesucristo hizo todo esto para ofrecer perdón de pecados. Para nosotros es gratis, para nosotros es de pura gracia. Pero eso no quiere decir que alguien no haya tenido que pagar. Vienen las festividades, muchas personas van a recibir obsequios, regalos. El que lo recibe, obviamente, gratuito, pero alguien tuvo que pagar por eso. A alguien le costó. ¿Y qué es lo que hace la persona que recibe el obsequio? Estira sus manos, sus brazos, recibe el regalo y dice, gracias, gracias. Nada más. ¿Qué pasaría si una persona al momento de recibir este regalo preguntara, ¿cuánto te debo? Dime cuánto te costó y yo te lo pago. Sería una ofensa al que está haciendo el regalo. Pero hay muchas personas en el día de hoy que hacen eso con el Señor. Se está ofreciendo salvación gratuita a todo aquel que cree. ¿Y qué hacen las personas? En procesiones, perseveran, hacen obras para tratar de pagar la salvación. La salvación es un regalo. Y de ahí viene la palabra, las gracias. El Señor en Efesios dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia, por gracia. El Señor hizo todo esto, toda esta obra en su cuerpo sobre el madero llevó nuestros pecados y ofrece salvación, ofrece perdón de pecados a todo aquel que cree en esta obra. ¿Y qué debes hacer tú? Recibir aquella obra, recibir esa obra por gracia. Vamos a quedar hasta allí. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde.